Yo creo, estimados colegas, estimado colega Condori, que lo que usted hizo, ¿no?, y que yo creo que debe superarse, sin embargo, es un acto de lo que se conoce en cultura ética como cultura de la viveza, ¿no es cierto? El Pepe el Vivo, pues. Por eso, señor, usted ya fue sancionado en el país con un mote, pues. Usted sabe qué mote tiene usted, lamentablemente, en los medios de opinión. Se le dice al congresista el robavoto, ¿no es cierto? Y yo creo que en los métodos de control social hay el control social duro y el control social rosado. Y creo que este Congreso de la República debe tener como moraleja, y se educa con el ejemplo, que nadie debe votar, ni siquiera por razones lúdicas, ni menos en contextos en que la votación está ajustada. Nadie debe sustituir el voto ajeno, ¿no es cierto? Nadie, colegas, debe sustituir el voto ajeno. Y desde ese punto de vista, yo me voy a quedar por siempre con la duda, colega, de si usted estaba jugueteando, porque nuestra amistad, colega, es cercana, buena, pero no es íntima como para que usted sustituya mi voto, ni creo como para que usted se permita hacer un juego lúdico sustituyendo mi voto en un contexto en que evidentemente estaba ajustada una votación. Yo le disculpo, colega, y le disculpo de buena fe, y yo no voy a defender que le sancionen por un mes sin goce de haber, pero sí creo que este Congreso debe tener una lectura ética de que ninguna praxis vinculada a la cultura de la viveza, y menos aquí, en estos escaños, debe prosperar por delante. Gracias, señor. Gracias, congresista Mavila. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello. Solicita una interrupción el congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Gracias, presidente. Lo ha dicho Rosa Mavila con mucha propiedad. Este es un caso bastante embarazoso, pero tratándose de un colega congresista, y sobre todo que este es un tema que ya rebasa el contexto del Congreso, tenemos que actuar con mucha cautela. Y yo me atrevería a formular una primera pregunta. Es cierto, el artículo 14 precisa 4 modalidades de sanción diversa, y la pregunta sería: ¿en qué casos se aplica recomendación pública? ¿En qué casos amonestación escrita pública? Y así gradualmente. Lastimosamente no estamos hablando de una pena tasada, es la discrecionalidad de los integrantes de la Comisión de Ética quienes determinan unilateralmente qué sanción aplicarle a un hecho concreto. El acto es reprimible, es sancionable, y una sanción por principio tiene 2 criterios, un criterio subjetivo y un criterio objetivo. Criterio subjetivo: sancionar al agresor. Criterio objetivo: que se constituya en una medida ejemplarizadora. En ambos casos creo que se ha cumplido. Han pasado 6 meses, y lo ha reclamado el presidente de la comisión, señor Lai, para que esto finalmente pueda ser agendado. ¿Y acaso nosotros, como miembros de este Parlamento, desconocemos a qué circunstancias, a qué contextos, a qué espacio de presión mediática ha estado sujeto el congresista Rubén Condori? Creo que son elementos de juicio que no podemos pasarlos por alto. Yo debo dejar constancia también, en honor a la verdad, que el hecho de repente no se hubiera puesto en evidencia si es que no hay una cámara filmadora y se hace la denuncia televisiva. Esto que hubiera quedado zanjado aquí. Pero creo que la denuncia mediática obligó a replantear esquemas al interior del Congreso. Yo sugiero, presidente, que este tema debe actuarse con mucha cautela, sin caer en algún exceso en el tipo de medida que se vaya a tomar, y hago eco de la propuesta señalada por la comisión en minoría, de tal suerte de que, si bien hay un hecho reprimible, también a ese hecho debe aplicarse una sanción ponderada a estas circunstancias. Puede iniciar, congresista Pérez Tello. Una interrupción el congresista Martín Belaúnde. Congresista Belaúnde. Creo que en este caso no podemos dejar de tomar en cuenta que se ha cometido una infracción que yo la encuentro de cierta gravedad. Me parecería a mí, y esto es lo que yo sugeriría, que se le dé una sanción de amonestación escrita pública con multa, y la multa podría discutirse. Gracias. Congresista Pérez Tello,
puede iniciar. Muchas gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido que las dos intervenciones previas, ¿no? Se nos somete a consideración como pleno una situación bastante compleja porque si hemos escuchado la sustentación no difieren los hechos. Por lo demás fue un hecho público y todos pudimos observar lo que pasó antes, durante y después. Hablo de la actitud de pedido de disculpas públicas a la persona que fue en ese momento mortificada y afectada, al Pleno, que fue en realidad el afectado, a la dignidad del Congreso y a la población en general. Por eso, presidente, le pediría al presidente de la Comisión de Ética y a quienes sustentaron el dictamen en minoría que a la usanza del debate de proyectos de ley se pudiera evaluar un texto o una fórmula sustitutoria, dado que las posiciones son absolutamente divergentes. Siendo los mismos hechos, tenemos por un lado que se plantea la sanción recogida en el punto 14, inciso A de recomendación pública, y en el otro supuesto se plantea la sanción recogida en el inciso D del mismo artículo. Es decir, hay dos posibilidades intermedias que podrían permitir acercar posiciones y sin dejar de reconocer que hay una responsabilidad que se tiene que asumir y que humildemente considero que se ha asumido. Las disculpas del congresista han sido recurrentes y tiene que servirnos a todos de lección. Nosotros estamos aquí asumiendo una responsabilidad frente al país y no podemos cometer ese tipo de lapsus bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna justificación. Por eso, presidente, le pido al presidente de la comisión que acoja el pedido, se reúna con quienes plantearon el texto en minoría y se evalúe la posibilidad de plantearle al Pleno una fórmula intermedia que nos permita sancionar, pero sancionar con criterios de moderación, prudencia y ponderación. Gracias, presidente. Bien, la congresista Anicama Peguero hizo la palabra. Gracias, presidente. Presidente, con mucha tristeza estamos viendo la acción de una comisión de ética que lamentablemente ha errado y ha cometido acciones anticonstitucionales del momento que adelantó juicios. Hemos visto a nivel del show mediático que hemos estado cuestionados muchos congresistas, sin embargo ha sido cortina de humo aprovechado por el momento. Estamos viendo ya resultados que salen a luz. Pero ¿a qué quiero llegar, señor presidente? Señor presidente, nadie, ni siquiera el Pleno del Congreso, a pesar de haber comunicado que se han manchado honores y en el momento que resultan de que todo en la secuencia legal se ha llegado a un fin donde no se ha tenido responsabilidad y que lamentablemente a nivel de legisladores y más en una comisión de ética que dice ser ética, al contrario, adelantando juicios, ha cometido acciones antiéticas y por lo cual yo más bien considero se investigue a esta comisión de ética, al presidente más que todo porque él induce al error a manchar honores. Si para conocimiento, señor presidente, el tema en el cual fui la primera en ser cuestionada, como ejemplo le digo, el tema ha sido totalmente archivado porque todo fue una farsa. Sin embargo, se manchó mi honor. Es un ejemplo del cual también se ha pretendido manchar honores congresistas. Que se aclare bien también el caso mío, porque yo le he mandado un documento a la Comisión de Ética donde le he demostrado de que todo fue una farsa y archivado judicialmente. Sin embargo, el país todavía no lo sabe y se queda con la mancha. ¿Por qué? Porque la Comisión de Ética, un presidente que se aduce ser muy ético, ha cometido delitos de adelanto de juicio del cual él pretende más bien confundir. Señores, por lo tanto yo pido que se apoye a mi colega, en este caso a congresista, cuestionado injustamente, porque cualquiera pretende hacer al menos un juego a su colega, y esto no tiene ninguna incidencia del cual tiene que revertir en una responsabilidad. Cualquiera comete un delito. Imagínense, se han visto aquí temas pero totalmente cruciales que son más bien motivo de ser cuestionado y el país entero se pregunta ¿por qué no se investiga? Cuando aquí es una actitud más que todo de actitudes de amistad. Creo que se considera que se tenga que tomar en cuenta esa actitud de amistad, de amigos, ¿no? Colegas, por favor, no me interrumpas, por favor, amiga Zenaida. Señor presidente, cuando se tiene que hablar las cosas hay que decirlas claramente. Mi caso, por ejemplo, para todo el país que está pendiente, mi caso fue archivado porque todo fue una farsa. Está archivado y le he mandado una carta notarial al comercio para que me diga quién le hizo el contrato, porque en realidad eso fue comprado. ¿Por quién?
Concluya, congresista. Voy a iniciar una acción legal porque me corresponde, como legisladora, hacer respetar el honor de una congresista. Y en este caso yo también pido que se respete el honor del congresista, en este caso cuestionado injustamente. Muchas gracias. Bien, congresista Bengolea. No voy a comentar. Gracias, presidente. Sí, tranquilidad, por favor, tranquilidad. A ver, presidente, yo sí quiero hacer algunas observaciones. No sé al final si serán 30 días, amonestación o lo que fuera. La congresista Pérez Tello está pidiendo un cuarto intermedio para que se pongan de acuerdo. Lo que sí queda claro, del propio dicho, además de la persona que está siendo investigada, es que falta se cometió. Es lo primero que debe quedar claro. Una primera situación. Una segunda que yo lamento mucho, presidente, y porque además intervenciones como esta última que hemos escuchado lastiman al Parlamento Nacional, es que nos hayamos demorado tanto para ver el caso. La Comisión de Ética vio esta situación en un mes y nos hemos demorado 6 meses para estar acá discutiendo sobre el caso del congresista. Debimos haberlo visto hace un montón de tiempo. Esto le hace daño al Parlamento, presidente, porque afuera van a creer que nos estamos protegiendo con estas viejas prácticas que tienen que ser desterradas en el Congreso. Por eso es que discursos como el que acabo de escuchar lo único que hacen es seguir abonando en esta tesis que por lo demás es falsa. Yo no creo que acá haya un espíritu de protección entre los congresistas, pero hace muy mal en demorarse tanto en ver este tema. El tercer tema, presidente, es que hay un tema que tiene que ver también con la victimología, ¿no es cierto? Es decir, si bien es cierto, cuando se produce un hecho punible, nos subsumimos en la víctima para tratar de aplicar una sanción, es cierto ahora, en la modernidad, que es importante conocer la opinión de la víctima. Y yo, escuchando a la congresista Mavila, me queda claro que este ánimo yocandi que invoca el congresista sobre el que estamos conversando, no le queda claro a la que fue la víctima. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ella siente que sí le quisieron robar el voto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo último que quisiera tener en cuenta, presidente, es el dicho del propio congresista Condori. Presidente, 3 minutos antes de producir esa votación en donde él cometió esta broma, el congresista Condori tuvo una intervención para pedir que se le dé facultades al Ejecutivo. Y allí lo que dijo, en un resumen, es que el Legislativo no estaba en capacidad de legislar sobre estas materias. Básicamente, y me permito resumirlo, ¿no es cierto?, porque las normas como se hacían en comisiones eran parches. Segundo, porque se contradecían. Tercero, porque el Congreso era lento. Cuarto, porque no había capacidad legislativa entre los legisladores. Y quinto, ¿no es cierto?, porque los legisladores hacían populismo y legislaban para las cámaras. Y un gobierno serio, decía él, no puede permitir que se legisle así. Él hablaba de seriedad. 3 minutos después que quiso votar por la congresista Mavila. Entonces creo que son cosas que hay que tener en consideración. No sé si será 30 días o unos días, pero sí me parece importante que él pida disculpas. Creo que es de hombres y eso lo deja bien a él. Pero que entienda, cuando se habla con ligereza y se pretende hablar de la falta de seriedad del Parlamento, que el Parlamento va a ganar seriedad con hechos y no con palabras, con actos y no con palabras. No es posible que haya pretendido jalarle las orejas al Parlamento por falta de seriedad y 3 minutos después le haya apretado el botón a la congresista Mavila. Eso es falta de seriedad, eso le hace daño al Congreso y creo que lo engrandece reconocerlo, pero hay que decirlo, no hay que dejarlo pasar, presidente, porque si no continuamos en estas situaciones que lastiman al Parlamento, es lo que quería decir. Gracias, presidente. Congresista Jaime Delgado. Muchas gracias. Presidente, por supuesto que lamentamos lo que sucedió en ese momento. En ese momento, al darnos cuenta de ese hecho, yo personalmente me acerqué y conversé con nuestro colega, inmediatamente conversé con la congresista Rosa Mavila, le expresé nuestras disculpas, porque estas cosas no deben suceder. Por más que se piense que es broma, como que efectivamente nos dice nuestro colega Condori, este tipo de bromas uno no se puede jugar en este Parlamento. Lamentamos profundamente lo sucedido. Sin embargo, efectivamente, tal cual se ha sostenido en el dictamen en minoría, encontramos de que una sanción de suspensión de 30 días resulta desproporcionada, sobre todo con los antecedentes que existen, y sobre todo porque el congresista Rubén Condori ha expresado reiteradamente sus disculpas, que es lo que corresponde realmente, porque no vamos a justificar ese tipo de actitudes. Pero hablamos, digamos, de proporcionalidad de la sanción que se pretende dar. En tal sentido, pido respaldemos la propuesta de una amonestación. Muchas gracias. Congresista Díaz Dios.
Muchas gracias, presidente. Siempre estos escenarios son bastante difíciles para todos nosotros porque todos somos colegas. Sin embargo, se ha dicho muy bien lo que hace la Comisión de Ética después de encontrar, de alguna manera, investigar sobre los hechos sucedidos, es evaluar y de manera subjetiva, por supuesto, plantear alguna sanción al Pleno y es el Pleno, a fin de cuentas, el que decide si aplica la sanción o absuelve. Sin embargo, sí quisiera, presidente, rechazar algunas afirmaciones que ha hecho directamente a la congresista Anicama. Yo entiendo, no obstante, su ofuscación, su molestia. Sin embargo, una precisión a todo el Pleno. La congresista Anicama no es que haya sido absuelta. Lo que pasa es que el juez, y me están trayendo ahorita la resolución, simplemente decidió no levantar la inmunidad parlamentaria de la señora Anicama. Y eso es diferente a decir, soy totalmente inocente, estoy limpia de polvo y paja y por lo tanto que la comisión se rectifique. Ese es un punto de vista, me están trayendo el documento, presidente. Sin embargo, en todo caso, si ella tiene tantas críticas a la Comisión de Ética, yo sugiero al vocero, al señor Delgado, de repente la pueden nombrar a ella como representante de la bancada de Gana Perú, a la Comisión de Ética. Recordemos que en julio termina esta gestión, entran nuevos integrantes, de repente la señora Anicama es muy buena representante de la bancada de Gana Perú para la Comisión de Ética. Señor presidente, simplemente voy a resaltar lo siguiente. Los dos dictámenes, mayoría y minoría, estamos de acuerdo en los hechos. Sin embargo, tenemos, en el caso de la Comisión de Ética, el dictamen en mayoría, la misma sensación que ha plasmado la congresista Rosa Mavila, en el sentido de que no ha habido solamente un ánimo lúdico en este tema. Sin embargo, pensando precisamente en eso y ponderando en que no es absolutamente un tema de mayor gravedad, quien les habla fue el que pidió que se baje la sanción de 60 días, que era lo que planteaba la Secretaría Técnica de la Comisión, a 30 días. De una manera, independientemente de que no sea mi bancada, estamos de acuerdo que el tema no merecía 60 días, pero creemos, presidente, que 30 días sí es la sanción adecuada para dejar claro que lo que hizo el congresista Rubén Condori es un tema grave. Para dejar claro que en el Congreso no se viene pues a bromear, más aún cuando el contexto que tanto se ha querido recordar ha sido de una votación absolutamente ajustada, donde se estaba tocando precisamente la delegación de facultades en un sector tan importante como el sector interior. Simplemente, presidente, plantear en todo caso que nos reafirmamos que la sanción adecuada es la de 30 días y sí expresar o reiterar en todo caso la incomodidad de parte de la Comisión de Ética. Yo creo que en eso hasta los integrantes de la Comisión de Ética que han firmado el dictamen en minoría estarán de acuerdo conmigo. No es posible, presidente, que se demore casi 7 meses para poner en agenda este tema. Se da la impresión de que lo que se ha buscado es alargar este debate para perder un poco interés público en los medios de comunicación y finalmente plantear una recomendación. Eso, presidente, son señales equivocadas. Yo le pido públicamente que en los casos sucesivos no se vuelva a cometer la misma tardanza. Muchas gracias, presidente. Bien, yo me atrevo a señalarlo que más bien es una percepción equivocada suya. La congresista Anicama, por alusión, ha pedido el uso de la palabra. Señor presidente, lamentablemente aquí se ha manejado, por la experiencia que tienen de culpar y adelantar calumnias, se ha manejado direccionadamente esta calumnia contra mí y adelantando juicio que es anticonstitucionalmente, siendo legislador, el congresista Dioses. Y comunica aquí que no está resuelto el tema. El tema está resuelto judicialmente porque es la última instancia donde se pide de que a nivel del fiscal y la misma entidad que utilizaron a Telefónica, que si estaba de acuerdo con el archivamiento fue definitivo, archivado y consentido, si no lo sabe usted, señor Dioses. Lamentablemente, señor presidente, aquí se ha sorprendido al Pleno con este caso que fue una injuria. Lamentablemente hay intereses, lo hay. Estoy aprendiendo que hay intereses y hay escuderos de la corrupción, hay. Y que lamentablemente en el Pleno se está presentando, ya llegará el momento donde se tendrá que decir quiénes son los que escudan a las grandes empresas, como en este caso Telefónica, pero que al menos pudo enmendar su error. Aceptó que no había ningún motivo de acusación hacia mi persona y eso se archivó. Concluyó su interrupción. Es alusión, congresista Anicama. Concluya, ya está en alusión. Ya, gracias, presidente. Como le decía, lamentablemente se induce al error. Yo creo que ese es el momento para que el presidente, por segunda vez le pido, presidente de esta Comisión de Ética, pueda legislar con ética,
sea justo y considere que esta broma no la va a llevar al terreno de un delito, menos del cual ya la persona, que en este caso es mi colega, ha pedido disculpas. Ese es es el objetivo de mi participación. No es necesario, porque yo me sé defender sola. Ya yo lo demostré, a pesar de que en muchos momentos osó el presidente de la Comisión de Ética de sacarme con la policía cuando fui a llevar las pruebas, por el cual en el juzgado recién se contempló y se dio con la sorpresa de que todo fue una injuria, que aquí se mintió al Pleno que todo el país y el mundo entero se enteró que fue una farsa y que se cometió un delito injusto contra mí. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, congresista Benítez. Heriberto Benítez. Gracias, presidente. En los últimos días, presidente, yo he sido un crítico permanente de la Comisión de Ética. No lo voy a negar, porque creo que en algunos casos ha habido excesos, abusos y hasta atropellos, señor presidente. Y lo he dicho y mantengo esa posición de manera firme. Hasta llegó un momento que dije que si la Comisión de Ética iba a continuar de esa manera, tal vez sería mejor clausurarla. Y no me arrepiento de lo que he dicho, presidente. Creo que sí hay hechos que tienen que ser sancionados. Efectivamente, hay determinadas conductas que merecen una investigación y una sanción. En este caso, por ejemplo, señor presidente, hay una escala para poner sanciones, como se ha discutido y como ha llegado hoy día al Pleno. Se habla de la posibilidad de suspender hasta por 30 días aplicando una multa, y hay otro dictamen que opina por una amonestación pública. Yo pregunto, señor presidente, ¿este tema llega aquí al Pleno porque hay una propuesta de suspensión? Si la mayoría del Pleno acordamos que no sea suspensión, yo entiendo que nosotros no podemos aplicar la recomendación. El expediente tendría que volver a la Comisión de Ética para que ahí la Comisión de Ética diga cuál de las otras 3 sanciones le aplica. Porque según el propio reglamento, el sancionado tiene derecho a apelar ante el Pleno. Y si el Pleno va a aplicar amonestación o recomendación, se estaría violentando el debido proceso. Así que, presidente, creo que no ha habido casos anteriores como estos. Si el Pleno va a decidir suspender, hoy día se votaría y se aplicaría la suspensión. Pero si el Pleno decide amonestar, recomendar, llamar la atención o como le quieran decir, tendríamos que devolverlo a la comisión para que ahí en la comisión ellos discutan y vean cuál es la primera sanción que aplican. Creo que eso debemos respetarlo, señor presidente, para mantener garantías a todo parlamentario que sea sometido a la Comisión de Ética. Y permítame, presidente, antes de terminar, con todo respeto, decir como invocación a la Comisión de Ética que en los casos futuros que están viendo, procuren respetar el debido proceso, procuren no cometer abusos y atropellos, como ha sucedido en muchos casos que también nos ha hecho daño al Congreso de la República. No solo se hace daño con la mala conducta de un congresista, sino también se hace daño cuando hay una comisión que actúa mal y comete abusos. Me pido una interrupción al congresista Díaz, presidente, si usted lo permite. Congresista Díaz. Gracias, presidente. Simplemente, si me permite retomarlo el caso del congresista Nicama, acá está el documento donde señala claramente lo siguiente: se resuelve declarar no al lugar la autorización del levantamiento de inmunidad parlamentaria. Sigue el texto. Si alguno lo quiere leer, simplemente con documentos afirmo lo que dije hace un momento. Respecto a lo que dice el congresista Heriberto Benítez, sí, pues, pero curiosamente hasta el propio congresista Benítez acude a la Comisión de Ética para presentar una denuncia. Entonces yo imagino que se acude a la Comisión de Ética porque confía en el criterio de los integrantes de la comisión. Yo sí estoy de acuerdo en debatir en todo caso alguna reforma, algún cambio, pero no estoy tan de acuerdo en todo caso, como decía el congresista Bencolea, hechos también, pues no solamente palabras. Si está tan desconfía y critica tanto a la Comisión de Ética, no entiendo entonces por qué está detrás de un caso en particular de uno de sus colegas. Muchas gracias, presidente. Congresista Benítez. Presidente, es cierto lo que dice el congresista Díaz, que yo acudí a la Comisión de Ética, pero acudí para denunciar a un parlamentario que había hecho ingresar documentos falsos en contra mía. Una denuncia que firmaba una persona a quien le habían falsificado la firma, se la habían fraguado. Entonces tenía que ir a la Comisión de Ética para decir: señor, esta denuncia que me han presentado
el supuesto firmante ha negado que sea su firma y eso se ha comprobado. Y el tema está hoy en día en el Ministerio Público. Claro que tengo que ir a la Comisión de Ética para que no la sorprendan. Porque si yo no decía eso, de repente la Comisión de Ética investigaba, de repente llegaba al Pleno y hasta pedían suspensión por 120 días. Entonces hay que advertirles, hay que alertarlos, hay que ponerles en conocimiento las cosas malas para que los miembros de la Comisión de Ética no cometan errores, insisto, no cometan abusos, no cometan atropellos, porque si lo van a hacer, con todo respeto, mejor clausuramos la Comisión de Ética. Gracias, señor. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Según el reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, en su artículo 16, inciso cuarto, manifiesta que para tomar la determinación de la sanción al denunciado, esta comisión debe basarse en el principio de la proporcionalidad. Yo pregunto a los integrantes de la Comisión de Ética, ¿cuál es el principio de proporcionalidad que adoptan entre un caso y otro? Porque las sanciones de 120 días se la daban en general para toda denuncia. ¿Y qué criterio de proporcionalidad adoptaron para definir lo siguiente? En el artículo 7 del Código de Ética Parlamentaria se manifiesta: el congresista debe dar cuenta de los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones y está prohibido de recibir donaciones. Debe restringir el uso de los bienes y servicios del Congreso para que solamente sirvan a la función parlamentaria. ¿Qué criterio de proporcionalidad adoptaron acá cuando hubieron congresistas que recibieron donaciones para volver a postular como congresistas? No hubo allí ninguna sanción. Si en ese caso la sanción es 0, para un caso de pequeña gravedad, como en este caso el cometido por el congresista Rubén Condori, nos parece que lo justo es aplicarle una sanción de amonestación pública y por escrita, que sí estaría a tono con la proporcionalidad, si para casos mayores ni siquiera hay sanción. Cuando yo he presentado una denuncia para uno de mis colegas en el que hace público el logo del Congreso y el logo de su entidad privada para una actividad concreta, en el que hay conflicto de intereses y promoción de su empresa con los recursos y con el logo del Congreso, no hay ninguna sanción, lo archivan. Y para estos casos quieren aplicarle una sanción de suspensión de 30 días. Creo que lo justo, porque la falta está cometida, reconocida también por el autor, se debe dar la sanción de amonestación pública y prescrito, y creo que allí debe darse por superado este incidente, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Reinaga. Presidente, definitivamente en este acto la Comisión de Ética ha emitido un dictamen desproporcionado. El acto por la parlamentaria Rosa Mávila, la agraviada, ha solicitado una amonestación por escrito, tal cual establece el reglamento en el artículo 14, inciso B. En su defecto también ahí tenemos un dictamen de minoría donde recomienda, en similar contexto, la recomendación pública al inicio, que moralmente la cuestión ha sido mediatizado y los medios de comunicación ya le han dado la respectiva sanción. Presidente, hay que ver también algunos antecedentes en el caso del congresista, por ser un parlamentario nuevo, de repente ha incurrido en actos de ingenuidad, pero yo reitero en que esta sanción, y viendo precedentes como es en el caso
del año 2004 al 2006 del ex congresista Gerardo Saavedra, cuando hizo doble votación, no tuvo ningún tipo de sanción. Pero en este caso se está incidiendo en mellar las honras de los parlamentarios. Distinto fuese que ya sea un acto consecutivo, reiterativo, reincidente, donde puede estar ya vulnerándose la honra del Parlamento, más aún que no ha sido un tema decisivo en la votación. Presidente, sobran los argumentos donde respaldamos en que esto debe ser una recomendación o en su defecto una amonestación, más no lo que se está pidiendo, una sanción por 30 días. Presidente, una interrupción del congresista Tomás Zamudio. Congresista Zamudio, tiene interrupción. Presidente, estamos entre dos dictámenes. Ambos dictámenes se sustentan en el artículo 14 del reglamento. El dictamen de mayoría se sustenta en el inciso D y el dictamen en minoría en el artículo A. Recomendación, en el inciso A, recomendación pública. En esa medida yo creo que hemos debatido lo suficiente y llevaríamos a votación. Yo particularmente estoy con el dictamen en minoría de recomendación pública. En ese sentido, señor presidente, solicito que se someta a votación ambos dictámenes. Concluya, congresista Reynada. Presidente, para terminar en esa misma línea que lo ha sustentado el congresista Tomás Zamudio, más aún que este hecho no ha sido intencional, para que se someta a votación el dictamen por minoría. Gracias, presidente. Muy bien. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, finalmente tiene la palabra el congresista Lai Sun, presidente de la Comisión de Ética. Gracias, señor presidente. He estado escuchando congresista Lai. Le pido que por favor me disculpe, efectivamente había omitido darle el uso de la palabra a la congresista Rosa Mavila. Por favor, congresista Rosa Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, no sé si los colegas congresistas tendrán similar percepción a la mía. Yo siento que la recomendación en minoría es demasiado blanda, sobre todo por la argumentatividad que se ha planteado en el caso de que era un asunto lúdico, que no tenía ningún significado. Pero siento también que la posición de mayoría es exagerada, señor, y por eso, en concreto, partiendo de las reglas del centro justo, señor, y respondiendo a mi colega Benítez, que el viejo criterio jurídico, señor, del que puede lo más, puede lo menos, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, señor, pensaría que el criterio de amonestación escrita pública tiene los criterios de ponderación que debe aplicarse a esta incidencia. Y pediría por eso al presidente de la comisión que haga suya esta protesta, señor, esta propuesta, señor. Gracias. Muy bien, congresista Lai Sun, puede iniciar su intervención. Gracias, señor presidente. Decía hace un momento que he estado escuchando atentamente las intervenciones de los diversos congresistas. Quiero aclarar solamente dos puntos. El caso que se ha mencionado del congresista Gerardo Saavedra el año 2004, 2005, por allí, me informan que fue un caso en el cual él pidió que otro congresista votara en su lugar. Es un caso diferente, no es igual al caso del congresista Condori. En este caso no ha habido una autorización, ningún pedido. Él votó sin autorización de la congresista Rosa Mavila. O sea, es un caso diferente. Y en cuanto al congresista Rimarachín, que habló de casos anteriores, de denuncias que le había hecho, yo creo que es necesario que todos los congresistas lean el informe o los informes de la Comisión de Ética con las razones para, digamos, la sanción o no sanción en cada caso. Debe informarse porque ahí se dio porque he visto que en varias oportunidades se ha mencionado lo mismo el congresista Rimarachín. Ahora bien,
Se ha planteado, hay dos informes, uno por mayoría, otro por minoría. Se ha planteado también que se llegue a un consenso. Yo estoy dispuesto, acepto y pido un cuarto intermedio para consensuar con los autores del informe por minoría y llegar a una solución salomónica que pueda ser aceptada por todos. Así que pido un cuarto intermedio, señor presidente. Bien, de acuerdo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se abre un cuarto intermedio. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 2113. Se propone autorizar el ingreso de personal militar extranjeros al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a mayo de 2013. Bien, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de resolución legislativa 2113 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al mes de mayo del 2013. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una labor de rutina todos los meses. Se trata del proyecto de ley 2113, a través del cual el Poder Ejecutivo, con fecha 19 de abril y previo decreto, se deriva a la Comisión de Defensa Nacional el proyecto de ley 2113, que propone una resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar extranjero al territorio de la República del Perú, de acuerdo con el programa de operaciones de las Fuerzas Armadas del Perú con las fuerzas extranjeras correspondientes al mes de mayo del presente año. Este proyecto de ley de resolución legislativa ha sido dictaminado en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en su sesión del 29 de abril. Esta iniciativa proviene del Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido con el decreto legislativo 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y que dispone como una de sus funciones el promover el fortalecimiento de las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El reglamento del Congreso y la Ley 27856 disponen que el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República debe especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes, así como el tiempo que permanecerán en el territorio peruano. Información que se encuentra debidamente acreditada en la iniciativa del Poder Ejecutivo. En esta oportunidad se ha considerado dos actividades, las cuales se llevarán a cabo con los Estados Unidos de América para la realización de entrenamientos tácticos con la Marina de Guerra, a iniciarse en ambos casos el 15 de mayo, con plazos de permanencia de 215 y 45 días respectivamente. En el proyecto de resolución legislativa se ha considerado en el título del anexo un error material, presidente, ya que dice abril y debe decir mayo, la misma que sería la única modificación a lo aprobado por la comisión. Por lo expuesto, se determina que el ingreso del personal extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales entre las Fuerzas Armadas del Perú y Fuerzas Armadas extranjeras, corresponde al mes de mayo de este año. Cumple con las normas establecidas por la Constitución, la Ley de Requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio peruano y el reglamento del Congreso de la República. En ese sentido, señor presidente, solicito que someta a debate y posterior votación la iniciativa que recae sobre el texto sustitutorio al proyecto de ley 2113. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, si nadie solicita el uso de la palabra, marcar asistencia para proceder a votar. Tal como lo acaba de señalar el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, se acaba de solicitar a la representación nacional marcar asistencia para determinar si es que el proyecto de resolución legislativa 2113 presentado por la Comisión de Defensa Nacional y sustentado hace algunos minutos por el congresista José Urquizo, se autoriza el ingreso del personal militar extranjero a territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades de operación de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes. Gracias. Creo que en el artículo primero hay un pequeño error en la primera línea cuando dice autorizas el ingreso de personal militar extranjeros. Debe ser personal militar extranjero, no personal militar extranjeros. Solamente por una cuestión de redacción, presidente. Gracias. Perfecto. Que se tenga... Congresista Urquizo, antes de proceder a la votación. Bien, presidente, admitimos la observación. Vamos a hacer la corrección al error material, presidente. Muy bien, marcar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Se procede a cerrar la asistencia ya de los parlamentarios, tal como lo acaba de señalar el presidente de la mesa directiva del Congreso de la República, para posteriormente someter a votación este proyecto de resolución legislativa que ha sido aprobada en mesa de trabajo hace algunas semanas, tal como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José Urquizo, quien ha indicado además que este proyecto fue dictaminado el pasado 29 de abril en comisión. Además dijo que busca promover el fortalecimiento en materia de seguridad y asimismo sostuvo que van a haber dos actividades con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las mismas que se inician el próximo 15 de mayo y durará 45 días. Es lo que ha sustentado el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Y se procede ya a cerrar la asistencia para de esta manera determinar cuántos parlamentarios están presentes acá en el hemiciclo principal y así someter a votación este proyecto de ley o este proyecto de resolución legislativa 2113 que ha sido enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia el pasado 19 de abril. Y de acuerdo a la pantalla y a lo que han marcado los parlamentarios, hay 92 congresistas presentes. Señores congresistas, al voto. Hay que indicar que este proyecto de resolución legislativa propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a mayo del 2013. Esta es una iniciativa, tal como lo hemos señalado, del Poder Ejecutivo que ha sido enviado el pasado 19 de abril como carácter de urgencia. Asimismo, hay que señalar que el presidente de la Comisión de Defensa, el congresista José Urquizo, ha indicado que este proyecto de resolución legislativa cumple con las normas establecidas de acuerdo a la Constitución y que es muy importante que se lleve a cabo este tipo de actividades porque esto busca promover el fortalecimiento en materia de seguridad y de acuerdo a lo expuesto por el parlamentario, estas actividades entre las Fuerzas Armadas peruanas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se iniciaría el próximo 15 de mayo y tendría una duración de 45 días. Es lo que ha indicado el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José Urquizo. Se va a cerrar votación, congresista Uribe, Urquizo, Valencia, Guayama, Tan, Elías, Chávez, Chihuán, Mora, Valle.
Se ha cerrado votación, votación cerrada. Han votado a favor 86 señores congresistas, 1 en contra y 1 abstención. Más Rosa Mavila, rojo, Portugal, verde, Zamudio, verde, Tan, verde, bien, finalmente 89 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2113. Congresista Salgado, verde. López, verde. Entonces, 91 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Uribe, verde. 92 a favor. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2113. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente punto. Se va a dar lectura al oficio remitido por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor respecto a la aclaración del texto sustitutorio del proyecto de ley 774 aprobado en la sesión del Pleno del 2 de mayo de 2013, por el que se propone la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene la palabra el congresista Molina. No, se va a dar lectura previamente. Oficio 1124-2012-2013 Codeco, Lima, 6 de mayo de 2013. Señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República. Presente, de mi consideración, es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a su vez informarle que durante la sesión del Pleno del Congreso del 2 de mayo de 2013 se llevó a cabo el debate del dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos recaído en los proyectos de ley 734-2011 CR, 735-2011 CR y 1038-2011 CR, con un texto sustitutorio que propuso la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, siendo finalmente aprobado. Al respecto, se ha encontrado que en el inciso A del artículo 8 aprobado se requiere la siguiente aclaración. Dice, artículo 8, publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. La publicidad que está dirigida a los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años y que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social debe estar acorde a las políticas de promoción de la salud, no debiendo, inciso A, incentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente ley. Debe decir, artículo 8, publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. La publicidad que está dirigida a los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años y que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social debe estar acorde a las políticas de promoción de la salud, no debiendo, inciso A, incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente ley. Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Agustín Molina Martínez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. El presidente. Bien, primero tiene la palabra el presidente de la comisión, el congresista Molina Martínez. Luego le damos la palabra al congresista Chávez, al congresista Salazar. Molina, congresista Molina, haga el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, he presentado el oficio
1124-2012-2013, informando que durante la sesión del Pleno del Congreso de 2 de mayo del 2013 se debatió y aprobó el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 774-2011, 775-2011 y 1038-2011, con un texto sustitutorio que propuso la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Niñas y Adolescentes. En el fragor del debate, que duró aproximadamente 7 horas, y hasta minutos antes o previos, se hicieron inclusiones planteadas por los colegas congresistas y por error involuntario se omitió una palabra. Por ello, a fin de aclarar el sentido de la propuesta, he planteado que en vía de aclaración, tal como la práctica parlamentaria establece, la redacción del inciso A del artículo 8, aprobado, se aclare de la siguiente forma, señor presidente. Dice el artículo 8, publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. Inciso A, incentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente. Y debe decir, señor presidente, la aclaración. Inciso A, incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente ley. Señor presidente, es únicamente una palabra omitida. Con ello se aclara el texto respetando la voluntad del Pleno. Por ello pido votar esta aclaración solicitada, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, apela a la congresista Marta Chávez. Un ejemplo, presidente, de la improvisación con la que se aprobaron estas normas, respecto a la cual nuestra bancada votó en contra. Señor presidente, además de la improvisación, se excusó de la segunda votación. Estamos a una semana de la aprobación de esa ley. Si no hubieran pedido irrazonablemente, bajo no sé qué a propósito de acelerar temas que requieren mucha reflexión, hoy día estaríamos debatiendo nuevamente la ley antes de votarla una segunda vez y no pasando por estas aclaraciones, señor presidente, respecto de las cuales puede ser para el caso de un tipo de una fe de ratas, pero no para esto que es una modificación conceptual, señor presidente. Y además de ser una modificación conceptual, es absolutamente irrazonable. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque agregar la palabra inmoderado, en primer lugar, no existe esa palabra en el idioma castellano, según lo reconoce la Real Academia de la Lengua Española, señor presidente. En segundo lugar, decir que se prohíbe el incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. Quiere decir que sí pueden incentivar el consumo moderado de alimentos con alto contenido de azúcar, con alto contenido de sodio y con alto contenido de grasas saturadas. No tiene sentido esto que están pretendiendo hacer, señor presidente, más bien, o esperan que como debe ser razonable, el Poder Ejecutivo observe esta norma y vuelve a comisión, o si no, podemos tomar, no sé si ya se habrá enviado la autógrafa, señor presidente, al presidente de la República, sino tomar la decisión de volver esta norma a comisiones. Porque lo que se está introduciendo aquí, señor presidente, aparte, reitero, de no consistir en una palabra castellana, no tiene ningún sentido y rompe toda la lógica de la norma.
porque aquí en este articulito, en esta parte, en este inciso del artículo 8, estaría permitiendo lo que se prohíbe en todo lo demás. O sea, aquí reitero, estaría permitiendo que sí pueda haber publicidad para incentivar un consumo moderado de productos con alto contenido de sal, con alto contenido de azúcar, con alto contenido de grasas saturadas. Y eso no tiene sentido respecto de toda la norma, señor presidente. Por lo tanto, yo pido, señor presidente, como una cuestión previa, que más bien acordemos que primero nos informen si ya la autógrafa se envió al presidente de la República, y si no, en base a ese informe, pido como cuestión previa, señor presidente, que tomemos la decisión de que esa autógrafa, ese proyecto de ley, regrese a comisión. Gracias, presidente. Bien, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Sencillamente, en el mismo orden de ideas, esta palabra inmoderado, presidente, no encaja. Es una palabra que sencillamente no está en el diccionario y no se sabe qué utilidad, qué sentido le podemos dar al significado. Y que esta palabra inmoderado, indudablemente que el castellano nuestro es tan rico, en todo caso, habría que especificar y tendrían que decirnos cuál es el sentido, a qué se refiere cuando estamos hablando de inmoderado, presidente, para que se pueda aclarar a la representación y a los ciudadanos que seguramente hoy en día deben estar todos confundidos, presidente. Presidente, me está pidiendo uso de la palabra el señor congresista Iberico. Congresista Iberico. Solo en vías de aclaración, he consultado al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la palabra inmoderado o inmoderada sí figura. Viene del latín inmoderatus, adjetivo que no tiene moderación, lo estoy leyendo textual, pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo, sí estoy de acuerdo con lo que señalan los congresistas, es que se está haciendo una corrección sustancial a lo que fue un gravísimo error a la hora de aprobar esta ley. Creo que tenemos que ir al tema de fondo, porque el que exista o no la palabra, que además es una palabra muy ambigua, porque finalmente, ¿quién va a determinar que cierto spot, cierto comercial es o no, está incentivando o no un consumo moderado o inmoderado? ¿Qué cosa es moderado o inmoderado? Cada quien podrá tener su libre decisión de considerar una cosa como moderada o como inmoderada. Yo creo que deberíamos buscar simplemente de repente hasta anular ese artículo, presidente, pero realmente lo que veo es que en efecto, debido a la forma en que se ha procedido, ahora se está dando cuenta de un error sustancial en la ley que se aprobó. Gracias, presidente. Congresista Salazar.